Socialista. Muchas gracias. De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión, ha sido citado para las 10:30 don Antonio Fernández Segura. Llámese, por favor, al compareciente. No, solo los presidentes. Es una cuestión, yo creo que de educación y hasta de protocolo, fíjate. Buenos días. Sí. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene a su disposición en el escaño por si desease consultarlos. ¿Desea que se lo recuerde o será por...? Me doy por el... Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, su comparecencia ha sido requerida para que en su condición de exsecretario general de Energía en el Ministerio de Industria y Turismo preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conociera en relación a los mismos desde la perspectiva de los diferentes cargos que ha desempeñado y en especial en relación con la negociación y gestión de los fondos mineros derivados del segundo plan de la minería 2006-2012. Como también se le comunicó, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos, y seguidamente los grupos parlamentarios podrán, por un tiempo aproximado también de 30 minutos, formularle preguntas. De acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario Sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta, a través de la cual también se puede seguir el desarrollo de esta comparecencia. ¿Desea el señor Fernández Segura hacer una exposición previa? Dispone para ello de 30 minutos. Muchas gracias. Sí, seré breve. En mi condición de secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y como cargo anexo de presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, mi relación con la gestión de los planes de la minería del carbón se produjo en el periodo comprendido entre mayo de 2004 y septiembre de 2006, mes en el que cesé en el cargo a petición propia. Mi actividad durante el periodo citado se concretó en las siguientes actuaciones principales: ejecución de las medidas correspondientes al plan de la minería del carbón vigente durante el periodo 1998-2005, participación en la negociación del plan de la minería del carbón para el periodo 2006-2012 y ejecución de las medidas contenidas en este último plan en los términos aprobados por el Consejo de Ministros y las sucesivas normas de diverso rango que desarrollaron el plan citado. Mis actuaciones durante el periodo citado se realizaron en el marco de las normas legales y reglamentarias vigentes, las directivas de la Unión Europea, la Ley del Sector Eléctrico, los reales decretos de desarrollo del plan y reguladores de las concesiones, ayudas y subvenciones, las normas reguladoras de la contratación pública y demás normas de rango inferior. Además, en el ejercicio de las facultades propias del cargo estuve sometido, como todos los altos cargos, a las normas y procedimientos de fiscalización y control interno y externo de la Administración General del Estado. Mi relación con las personas a las que se hace referencia en el requerimiento de esta comparecencia, en particular con el señor Fernández Villa, se limitó a los contactos propios de la participación conjunta en la mesa de la negociación del plan 2006-2012 y a otros contactos episódicos relacionados con las incidencias propias de la gestión de los planes citados. En consecuencia, mi relación fue de carácter estrictamente profesional e institucional. Después de mi cese en septiembre de 2006, no he tenido ningún contacto con el señor Fernández Villa. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Como le anunciaba, iniciamos el turno de preguntas. En primer lugar, el turno empieza con las preguntas del Grupo Parlamentario Mixto, del cual yo soy el portavoz. Durante este tiempo ocupará la presidencia de la comisión la vicepresidenta de la misma, doña Esther Landa. Voy a formularle algunas preguntas, don Antonio. Usted ha dicho que ocupó el cargo de secretario de Estado de Energía y, por lo tanto, también la presidencia del Instituto para la Reconversión de las Comarcas Mineras de mayo del 2004 a septiembre del 2006. Pero previamente usted había sido un alto cargo también en el Gobierno de Asturias, había estado en el IDEPA como gerente del IDEPA, ¿no?
Sí. No sé cómo funciona. Voy contestando a las preguntas o de esperar al final. Sí, no, yo le hago las preguntas. Sobre la marcha voy contestando. Muy bien. Te va contestando, sí. Y bueno, una pequeña precisión. No fui secretario de Estado, fui secretario general. En segundo lugar, en efecto, fui director general del IDEPA entre octubre del año 2003 y finales de abril del año 2004. Empecé en el IDEPA y porque fui nombrado secretario general de Energía. Bien, por esa responsabilidad anterior que usted había desempeñado, por lo tanto, de alguna manera conocía el mecanismo, sobre todo en lo que hace referencia a la ayuda a la implantación de empresas derivadas de esa línea de ayudas que había en los fondos mineros, el primer plan de la minería, que iba destinado a la ayuda a la implantación de empresas, ¿no? Lo conocía, por lo tanto. ¿Había detectado usted, algún defecto, alguna anomalía, o le parecía que era un mecanismo eficaz para conseguir ese objetivo de la implantación de nuevas empresas en el ámbito de las comarcas mineras? Bueno, el IDEPA tenía una línea de actividad consistente, obviamente, en el fomento del desarrollo de nuevas actividades empresariales en Asturias, al igual que, al menos en esa época, otras dos sociedades establecidas en Asturias, ¿no? Y el mecanismo de funcionamiento de ese tipo de sociedades es bastante parecido en cualesquiera sitios, al menos en mi experiencia particular. Obviamente siempre habría algún tipo de procedimiento mejorable, tareas de promoción que deben realizarse con más intensidad o cualesquiera otra, pero en general el mecanismo de carácter administrativo, por decirlo así, relacionado con los sistemas de toma de decisiones y análisis de los proyectos y posteriormente seguimiento de las condiciones que en su caso se impusieran a los proyectos, era bastante común en el conjunto de las sociedades de capital riesgo similares de promoción económica que existen en otras comunidades autónomas. Respecto al primer plan, cuya vigencia había finalizado en el año 2005, ¿se hizo alguna evaluación sobre su eficacia, su eficiencia, si se habían alcanzado los objetivos ambiciosos objetivos de ese plan, sobre todo en lo que hace referencia a los fondos mineros, a una partida añadida de fondos mineros asociados también a la reconversión del sector de la minería? ¿Se hizo alguna evaluación sobre la eficacia, la eficiencia y el grado de cumplimiento de los objetivos del plan? Sí, como al final de todo proceso de planificación de la actividad de un organismo público, lo que no estoy es ahora mismo en condiciones de responder con precisión si yo recuerdo un informe único y explícito en el cual se hiciera ese balance, pero sí se hace un balance de la gestión y se indican aquel tipo de procedimientos o de técnicas que son susceptibles de mejora, como en cualquier zona de la actividad de la Administración General del Estado. ¿Recuerda cómo se hizo ese balance que se hizo? ¿A través de alguna auditoría externa? ¿Fue por parte de los propios firmantes del plan? ¿O qué mecanismo se utilizó para llevar a cabo esa evaluación? No sé si hubo algún balance realizado por alguna auditoría externa, alguna empresa externa. Creo recordar que en el caso de Asturias había algún tipo de organismo que hacía ese tipo de funciones en el seno de la universidad, pero no lo recuerdo bien. En el caso particular del Ministerio de Industria y Energía, lo que se hizo fue un balance interno, no fue un encargo explícito realizado a una auditora o empresa independiente. Se hace un balance interno por parte de los propios responsables de la gestión, que se incorpora como documentación a la memoria del proyecto de nuevo plan. Se lo digo porque con posterioridad hay un informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, el organismo de control externo dependiente de este Parlamento, del año 2011, en el cual se detecta que del primer plan todavía quedaban pendientes, por ejecutar, y que habían caducado unos cuantos convenios y quedaban pendientes por ejecutar convenios por más de 285, me parece que eran, millones de euros todavía. Estoy hablando del año del noviembre, cuando se cierra ese informe de la Sindicatura de Cuentas de noviembre del año 2005. Y estamos hablando de un plan que se había firmado en el año 97, se había puesto en marcha en el año 98 y había finalizado en el año 2005.
Por eso le digo, en fin, si ustedes habían detectado algún defecto en el modelo de gestión que se había acordado y si, por lo tanto, cara al segundo plan de la minería, correspondía o era conveniente modificar ese modelo de gestión. Desconozco, obviamente, un informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias del año 2011, porque yo desde que salí del Ministerio no he tenido contacto con este asunto, ¿no? Obviamente, cuando se empieza un nuevo plan de esta naturaleza, pues se revisa el estado de ejecución del anterior y se observan, en su caso, desviaciones. En este caso, las desviaciones probablemente serían ciertos retrasos en algunos proyectos que a nosotros no nos resultaron en su momento. Quiero recordar, hago un paréntesis, parte de lo que estoy diciendo son obviamente recuerdos de hace 10 años, ¿no? Y el nivel de precisión puede ser relativo, ¿no? Que había algún tipo de proyectos que no se habían ejecutado de acuerdo con las fechas previstas, ¿no? Cosa, por otra parte, que no resulta inhabitual en este tipo de programas de esta naturaleza, porque, por ejemplo, los proyectos de infraestructura, pues, una vez que se aprobaban en el ámbito de la Administración General del Estado, pues pasaban por un conjunto de trámites y procedimientos y tenían una serie de requerimientos que en su momento tú no sabes si existen o no existen, ¿no? La disposición o no de los terrenos, el estado de valoración de los proyectos, y por la parte eran gestionados por administraciones distintas a la Administración General del Estado. Consecuentemente, la Administración General del Estado, el Ministerio en particular, no era responsable de la gestión de esos proyectos, ¿no? De manera que sí, puede ser que algunos proyectos no se hubieran realizado de acuerdo con la programación inicial y por motivos de diversa índole. Respecto del sistema más general de gestión, ¿no? Entendido del nivel de participación relativa de las administraciones públicas o de los sindicatos en su caso, creo recordar que la innovación básica que se hizo en el plan 2006-2012, creo recordar, fue que se pusieron en marcha comisiones de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica para la selección y aprobación de los proyectos, en este caso de infraestructuras, que iban a ser objeto de la financiación con cargo a los recursos del plan, y que se pusieron en funcionamiento las comisiones regionales del plan, que eran las que aprobaban en realidad esos proyectos o daban el visto bueno y eran transmitidos a la Comisión de Cooperación entre Administraciones Públicas. Eso creo que fue la modificación esencial, porque pensábamos que, se pensaba entonces que el nivel de participación del Gobierno regional en la definición de los proyectos de infraestructura debía ser muy relevante, por cuanto que no era más que actuaciones que debían engarzarse en los propios planes regionales que hubiera al respecto. Pero no soy capaz de decirle si en el plan anterior existía exactamente o no la misma estructura institucional. Creo que no en este punto, pero pudiera ser que me confundiera. Sí, bueno, tal como tratamos en el día de ayer sobre este asunto, en el plan anterior, lo que hace referencia a infraestructuras ya venían definidas en el momento que se firma el plan, en el año 97, y en el segundo plan, en el año 2005, es a través de esas mesas regionales de la minería, que me parece que era el nombre que recibían, cómo se incorporaban esos proyectos. En esas mesas regionales participaban los sindicatos, participaba el gobierno regional y participaba también el instituto el ministerio, ¿no? La Administración General del Estado. La pregunta es, cuando llegaban los proyectos, digamos, al Instituto del Carbón, que era el que finalmente tenía que acabar aprobándolos, es decir, al Ministerio, llegaban porque había un previo acuerdo entre sindicatos y Administración Autonómica y Administración Local también, en el caso de las infraestructuras de carácter local. Es decir, ¿el peso del acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno era un peso definitivo o tomaban ustedes finalmente en el Ministerio, digamos, la decisión última según su criterio? No, la decisión en el Ministerio se adoptaba sobre la base de un acuerdo previo en las mesas regionales de la minería de las comunidades autónomas en las que tuviera vigencia el plan. Bien, por lo tanto, digamos que el peso, digamos, de la parte sindical era un peso importante en la definición de esas infraestructuras. No estoy muy seguro. Creo que en
en los dos planes creo que en el inicio había un listado de proyectos tentativos que llamaban o iniciales, pero que eran más una manifestación de voluntad que un compromiso político, jurídico estricto de poner en marcha ese tipo de proyectos, ¿no? Posteriormente, en el proceso ya de aprobación y de gestión del plan, eran formalmente las comisiones de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración Regional, consecuentemente sin participación de los sindicatos, las que formalmente aprobaban los proyectos, porque sí estaba establecido en los reales decretos que regulaban la materia, pero el criterio político que existía en esas comisiones de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica era que los proyectos que fueran objeto finalmente de ayudas del plan debían ser aprobados previamente en los órganos de cooperación regional, que en este caso estaban compuestos, si no recuerdo mal, por lo que usted ha señalado, pero no por el Instituto del Carbón. No, efectivamente. Eran las administraciones locales, ayuntamientos. Eran órganos especialmente regionales, ¿no? Y ahí incluidos, creo recordar, las organizaciones territoriales de ayuntamientos. Sí, efectivamente. Yo me equivoqué antes, le dije que no participaba en la Comisión Regional del Instituto del Carbón, sino los ayuntamientos mineros, la Administración Regional y los sindicatos también de la minería. Se lo digo porque ayer, a lo largo de la jornada de ayer, había como dos visiones. Una visión en la cual parece que el papel digamos, de los sindicatos en esa definición de las infraestructuras necesarias para promover, digamos, esa reactivación de esas comarcas, bueno, pues parecía que se quería dejar aparte, o sea, que como era un papel secundario, y hay otra visión en la cual parece que el papel de los sindicatos mineros, las federaciones mineras, era un papel fundamental. Y a mí eso me interesa desde el punto de vista político, determinar. Y usted ha dicho que el criterio político que se imponía era que si no venía con un acuerdo previo, digamos, de esas mesas regionales, en la cual yo entiendo que el papel de los sindicatos era un papel importante, no se autorizaba, no se daba de paso, digamos, esos proyectos de infraestructuras. Eso es así, ¿no? Formalmente no. Formalmente la Comisión de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica era soberana, no tenía por qué, porque se sometía a las normas que regulaban su actividad, consecuentemente no tenía por qué integrar ese criterio. Sin embargo, ese criterio parecía prudente utilizarlo en la medida en que de lo que se trataba era de que los proyectos avanzaran, es decir, los planes de infraestructuras eran para la sociedad asturiana, en fin, o aragonesa o lo que fuere, ¿no? No eran obviamente para las instituciones, ¿no? Y pensábamos que era más fácil que el proyecto avanzara si tenía el acuerdo entre las partes en el seno regional. Tanto yo no soy capaz de... Tengo en cuenta que yo me sentaba en un despacho en Madrid, yo soy incapaz de decir cuál era el peso relativo a nivel regional, aparte que no sería mi opinión cualificada sobre el asunto, las otras instituciones. El criterio formal era claro, eran las administraciones públicas en actividad de cooperación las que decidían sobre la materia, ¿no? El criterio político de orientación que yo tenía como secretario general era que los proyectos vinieran impulsados desde el ámbito regional con el acuerdo de los que aquí tomaban las decisiones, ¿no? Lo cual no podía, no evitaría que en algún caso la Comisión de Cooperación entre administraciones públicas en sentido estricto hubiera podido tomar alguna decisión sobre algún proyecto, ¿no? Sí, bien. En ese criterio político, y es una pregunta también de carácter político, ¿la opinión del señor Fernández Villa era una opinión con un peso político importante? En el plano de la Administración General del Estado y por lo que a mi experiencia respecta, no. En el resto de los casos no lo sé. Incluso en la negociación del segundo plan de la minería, en el que usted participó, en el plan 2006-2012, ¿cuál era el peso, el papel que jugaba el señor Fernández Villa? ¿Tenía un papel importante o no lo tenía? Sí, lo tenía un papel importante. Obviamente era el secretario general del SOMA UGT, que era la organización minera más relevante de España, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista del tamaño, del número de sus afiliados, de su presencia en la actividad productiva y de su inevitable, porque esto sí, leo periódicos, influencia política en el ámbito regional, sí era importante. Mire, hay otro apartado de esos planes de la minería, lo que, digamos, en las ayudas a la reconversión del sector, a las empresas mineras. Yo no sé si lo sabe, pero recientemente ha habido un juicio en Gijón, en el cual se ha condenado a unos responsables de unas empresas mineras de Mina La Camocha
por, en fin, unas actuaciones de tipo delictivo, por la mezcla de carbón importado, carbón nacional, para obtener en fin, una serie de ayudas derivadas de esos planes. En el ámbito de ese juicio compareció, yo no sé si fue la persona que usted le sustituyó, el señor Juan Miguel Benítez, presidente del Instituto del Carbón, y él manifestó, hizo una manifestación, yo al menos así quedó reflejada en los medios de comunicación, en la cual decía: lo que pasaba en Mina La Camocha lo sabía toda Asturias, que se producía esta irregularidad en la mezcla del carbón. En el Instituto del Carbón tenían conocimiento durante su época de que se estaban produciendo esas actividades fraudulentas en la Mina La Camocha. Una precisión, el señor Benítez no me sustituyó a mí. El señor Benítez ha sido gerente del Instituto del Carbón, pero no en la época en la que yo fui presidente del Instituto del Carbón. Respecto en mi época, en la época en la que yo era secretario general de Energía, por lo que respecta a Minas La Camocha, si no recuerdo mal, La Camocha tenía un contrato, programa específico para la obtención de subvenciones o apoyos de la Administración General del Estado a su proceso de reconversión o de, como lo queramos llamar, de reestructuración, ¿no? Consecuentemente estaba hasta cierto punto fuera del plan en sentido estricto, puesto que tenía ese plan específico, que era lo que la terminología de intervención administrativa de la época se llamaba un contrato programa, ¿no? Por lo demás no tengo nada que decir respecto de asuntos de carácter litigioso que hayan podido ocurrir en relación con Minas La Camocha, no son de mi incumbencia ni de mi competencia, ¿no? Hasta el año 97 eran las centrales eran las que controlaban, las encargadas de controlar que las minas subvencionadas les vendían exclusivamente producción propia, ¿no? A partir del año 98 ese control pasó a ejercerlo el Instituto del Carbón. Esto es así, ¿no? No he entendido bien. ¿Se refiere a las centrales sindicales? No, las centrales térmicas que consumían carbón de las minas subvencionadas. Tenían una subvención y había un contrato con las empresas eléctricas, y el control de ese suministro eran las propias empresas eléctricas las que llevaban a cabo ese control. A partir del año 98 ese control pasó a ejercerlo el Ministerio por la vía del Instituto del Carbón, lo que se suministraba era carbón térmico nacional con el que obtener la subvención correspondiente. Pues no sé responder con detalle a esa propuesta suya o pregunta suya. Se lo digo porque lo que yo recuerdo del asunto era una de las vías de intervención de la Administración General del Estado para el apoyo al sector era la subvención a las empresas eléctricas que quemaran carbón de carácter nacional, ¿no? Que estaba de acuerdo con la directiva comunitaria, ¿no? Ese control de que esas cantidades de carbón nacional que se quemaban en las centrales eléctricas fuera el que se establecía, el adecuado, para no superar los límites que establecía la directiva comunitaria, lo haría en cualquier caso y en cualquier periodo del Ministerio, de manera inevitable, puesto que finalmente de lo que se trataba era de que se permitía que las centrales térmicas obtuvieran una subvención con cargo a la tarifa dirigida a la finalidad de la quema del uso de carbón nacional versus carbón de importación, y por lo tanto era el Ministerio el que debía hacer el control en cualquier caso. Pero y el Ministerio lo podía hacer a través de cualquiera de sus órganos, a través en su caso de la Dirección General de Política Energética y Minas en sentido estricto, o del Instituto del Carbón, que era no más que un organismo autónomo dependiendo del Ministerio, y especializar su función, pero que también podía realizarlo. Lo que quiero decir con esto es que, lo siento mucho, pero no puedo recordar si hubo un cambio sustancial del sistema de control a partir del año 98, ¿no? En cualquier caso, el control por parte del Ministerio era inevitable, antes y después, cualquiera que fuera el mecanismo a través del cual lo realizara. Yo entiendo que le estoy preguntando por cuestiones de hace bastantes años y usted quizá no lo recuerde, pero le explico la razón de hacerle esta pregunta. En el ámbito de ese proceso judicial también, el señor Benítez
me gustará hacerle estas preguntas a él, pero como usted también estuvo como secretario general de Energía y como presidente del Instituto del Carbón, parece que es una persona con cualificación suficiente para poder responderlas, ¿no? Pero yo creo que en todo caso también me gustaría hacérselas a él. Pero este señor Juan Miguel Benítez Torres manifestó, o al menos así se refleja en los medios de comunicación, que aunque era el tercer organismo autónomo de la Administración General del Estado, estábamos hablando del Instituto del Carbón, era el tercer organismo autónomo con mayor presupuesto encargado de la gestión entonces de 1.500 millones, entiendo que se hace referencia a los fondos mineros, que era aproximadamente la cuantía total, del control de 80 empresas mineras y de fondos para la formación e infraestructuras, era el penúltimo organismo autónomo en dotación de personal, solo por detrás del Instituto de Cría Caballar. Así, carecía del personal necesario para una labor inspectora, más allá de la de limitarse a cruzar los datos de producción declarados por las minas con las del carbón que declaraban las empresas eléctricas. Esa competencia se había atribuido al Instituto, pero nunca se contó con los medios para hacerlo. Usted, que fue presidente del Instituto del Carbón, consideraba que el Instituto del Carbón tenía los medios suficientes para llevar a cabo toda esa tarea, el control de las empresas mineras, de las subvenciones, de los fondos mineros. Señor Benítez no fue gerente del carbón, mientras yo fui secretario general. Consecuentemente, nada de lo que tenga que ver con sus declaraciones. Yo estoy hablando respecto al periodo conmigo, en el que usted fue presidente del Instituto del Carbón. Es decir, cualquier gestor público en cualquier administración se quejará siempre de que el nivel de recursos de personal y de todo tipo que tiene son insuficientes. Eso es una regla de oro, ¿no? Yo no recuerdo que el problema principal o básico fuera que hubiera recursos insuficientes para ejercer una actividad de control razonable. Creo que se ejercía una actividad de control razonable, aunque probablemente los recursos siempre sean insuficientes. Si hubiera habido más recursos, pues la actividad que hubiera realizado el organismo del Instituto hubiera sido más eficaz, seguro. Pero no por un motivo de ineficacia. No es que el poco personal impidiera realizar la función. La función se realizaba de manera ordenada. En el supuesto de que la función no se hubiera realizado de manera ordenada, hubiéramos obtenido noticia de ello a través de las auditorías financieras y a posteriori que realiza la Intervención General de la Administración del Estado o directamente de las provenientes del Tribunal de Cuentas. Bien, por lo tanto, usted considera que sí tenía los recursos, los medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo esas labores, digamos, de control y de inspección. Y si hubo alguna irregularidad, en fin, no fue porque fallasen los mecanismos de control. Entiendo. En general, sí. Bien. Bueno, finalmente tengo que preguntárselo. El objetivo de esta comisión también es determinar la posible origen de una supuesta fortuna oculta acumulada por el señor Fernández Villa. Usted, en el ámbito de la negociación del segundo plan de la minería, tuvo conocimiento, en fin, de si el señor Fernández Villa o alguna otra persona implicada en esa negociación pagó o cobró comisiones de algún tipo para forzar, digamos, alguna decisión en las que él, el señor Fernández Villa, pudiera tener, digamos, influencia política. ¿Sabe, en fin, si recibió, digamos, alguna retribución, prebenda, ayuda, llámelo como quiera, derivado de la posición que ocupaba el señor Fernández Villa en esas negociaciones? No, en absoluto. ¿Y sabe si podía tener ingresos al margen de los, digamos, ordinarios que figuraban por sus actividades declaradas? No, en absoluto. Muy bien, pues por mi parte no le voy a hacer más preguntas. Muchas gracias por su